Nuevamente en su programa Conversando el Podcast, primer programa de enero 2026, después de un año que pasó rápido, Mario. ¿Tú entiendes que sí? Sí, un año que pasó rápido. Y precisamente años teníamos esperando el invitado de hoy. Sí. A Greco Erasme, mi primo, bienvenido a Conversando el Podcast. Muchas gracias. Greco. Muchas gracias. Greco es una estrella, un analista político. Recuerdo que cuando vine... Este año fue rápido para el que está arriba. Para el que está arriba. Greco arranca de una vez con fuego. Abajo está muy lento, falta mucho todavía. Mira, Sí. tú sabes que cuando yo vine por primera vez a este programa como invitado, aunque hoy ya soy parte del panel, Sí. tú me dijiste, tráeme a Greco para acá. Sí. Sabes que Greco es un analista bueno, importante. Sí, claro. Yo siempre estoy al día con las publicaciones de Greco. Sí. Greco sube algo y yo lo tengo incluso ahí de los que me salen de La notificación. las notificaciones. Greco es muy objetivo. Tenemos quizá algunas discrepancias en algunos temas, que es normal. Pero es muy objetivo y Greco tiene algo muy importante, que es muy doliente de las situaciones que nosotros atravesamos como pueblo dominicano. ¿No? Y como provincia, o sobre todo, Bauruco, siempre he visto a Greco en la semanal haciendo sus exposiciones ahí. Sí, pero diciendo... para que tú veas que no le... A veces los intereses reinan sobre todo. Y a pesar de que las problemáticas de las que yo me quejo, a veces cuando voy a la semanal, nos afectan a todos, hay gente que no le gusta ese tipo de comentarios porque sienten que yo me voy muy hacia un lado, hacia el otro. Y yo siempre lo he dicho, yo a nivel provincial, que es de la provincia de Bauruco, donde soy, a nivel provincial yo no tengo compromisos locales. ¿Tú entiendes? ¿Con la provincia? Sí, uno tiene una inclinación, yo tengo mi inclinación y es clara hacia la gestión del presidente Luis Abinader. Pero lo bueno que haga Luis es de Luis. Y no se pueden una cantidad de individuos que son en muchos casos ineptos, no funcionales. No puede uno estar defendiendo a esos que no operan de manera adecuada, simple y llanamente porque el presidente está haciendo su trabajo. Y tú sabes que una de las quejas de no solamente de la provincia de Bauruco, eso es todo el sur, que nosotros somos la región más pobre del país, que tenemos 5 de las 6 provincias más pobres de la República Dominicana y que en los últimos 30 años, a pesar de todo, eso no ha cambiado. A pesar de que hemos tenido varios gobiernos, tuvimos PLD, tuvimos PRD, PLD otra vez y ahora está el gobierno del presidente Luis Abinader. Pero hay un trabajo que las autoridades locales, y me refiero locales a nivel provincial, en las 10 provincias del sur, no hacen un trabajo eficiente. Muchas veces el presidente ni se entera de lo que está ocurriendo por ahí, porque se supone que si tú tienes un gobernador o una gobernadora, es para que le hagan entender al presidente lo que está pasando en la provincia, las carencias, lo que se necesita. Pero nosotros, en el caso de Bauruco, el Partido Revolucionario Moderno, y digo nosotros porque somos de la provincia, nosotros tenemos 14 alcaldes entre municipio y distrito municipal que son del mismo gobierno. Y yo recorriendo la provincia, me dirigí hacia la provincia de Bauruco hace unos días, y yo dije, en los 200 kilómetros que hay del distrito nacional hacia la provincia de Bauruco, hay 6 pedazos de calle que no sirven. Y coincidencialmente, los 6 pedazos de calle que no sirven están en la misma provincia. Pero eso es solamente uno de los pequeños problemas que nosotros tenemos en la región sur. Bueno, Greco fuerte. Greco, tú sabías que ya viendo tu motivación y tu amor a la provincia, que es de donde correspondemos nosotros tres en esta mesa, ¿de dónde tú te consideras? ¿De Villa Jaragua o de Neiva? Yo sé que es una pregunta ganchosa, pero yo tengo cómo responder sin caer en gancho, porque mi mamá es del municipio de Villa Jaragua, en la provincia de Bauruco, y mi papá es del municipio cabecera, de Neiva, entonces yo soy de los dos. Y literalmente yo me crié, antes de dirigirme hacia el Distrito Nacional, yo me crié en los dos, mitad y mitad, la misma cantidad de años que duré en Neiva, la tuve en el municipio de Villa Jaragua. Ya como mi abuela no está en vida, la motivación de ir a Neiva no es la misma de antes, pero como quiera, cada vez que yo bajo,
recorro, especialmente porque cuando yo voy a hablar de los problemas de la provincia, yo no puedo hablar de los municipios de la provincia de Bauruco o de lo que está ocurriendo en el sur si yo no voy por ahí. Pero sí voy. A mí me dicen que que tu amor es en Villa Aragua. Me dicen que los muchachos del basquetbol, yo te digo, yo tengo la información, todos los muchachos me dicen, no, es que ese hombre es totalmente... Generalmente, y eso es natural, aunque no me desconecta del municipio de Neiva, generalmente uno tiene una inclinación hacia la provincia, hasta el municipio o la provincia que pertenezca a la madre de uno, en este caso el municipio de Villa Aragua, pero yo me crié en Neiva hasta los 14, 15 años, se me hace difícil despegarme de ahí. Sí. Así que estoy con los dos. Qué bueno. Greco, el presidente inició este mes de enero haciendo cambios en algunas instituciones gubernamentales. ¿Cómo tú ves esos cambios? ¿Cómo tú ves? Y algunos problemas, el problema de Pacheco, el problema de Magín. No, yo siempre digo, los cambios son importantes y muchas veces yo sé que hay un sinnúmero de ministros, directores que son ineficientes y a veces hay que moverlo de una institución a otra para ver si arrancan ahí. Sobre el caso de algunos que están haciendo unos pronunciamientos errados, como revelándosele al presidente Luis Abinader, eso a mí no me sorprende porque eso no sorprendía en el gobierno de Antonio Guzmán, ni en el gobierno de Jorge Blanco, ni en el gobierno de Hipólito Mejía. Siempre ha habido algunos funcionarios dentro del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora es el Partido Revolucionario Moderno, que se revelan y hacen pronunciamientos que son realmente errados, pero la gente, como en el resto de la sociedad, el hecho de que tú pertenezcas a un partido no quiere decir que tú tienes que coincidir al 100% con el presidente. Y el presidente sabrá lo que va a hacer con esa gente, pero eso son parte de la raíz del Partido Revolucionario Moderno. Y a veces hay discrepancia. Eso no quiere decir que no estén de acuerdo en la mayoría de decisiones que toma el presidente. ¿Tú sabes a qué se debe esa rebelión, Greco? Eso es de sangre. Pregunta por qué nosotros y te voy a hacer un ejemplo. Para no extenderme mucho, pregunta por qué nosotros teniendo del PRM, teniendo control de la provincia de Bauruco, por qué hay tanto grupismo. Y te digo, eso es un ejemplo porque de ahí es que ustedes o yo podemos tener más conocimiento porque somos de ahí, pero eso no solamente ocurre en la provincia de Bauruco. Tú te vas a cualquier provincia en la República Dominicana y no importa si el PRM es mayoría o es minoría, en la mayoría de las provincias es mayoría, siempre hay una resistencia entre miembros del mismo partido. Eso es por eso que yo digo que el presidente tiene que estar en gran parte, está cargando con una carretilla que en parte tiene un grupo de inútiles, de ineptos, de gente que toma la decisión de no operar, que se están haciendo oposición ellos mismos. O sea, el presidente hace un trabajo como tiene que hacerlo a nivel del gobierno central, pero a nivel de provincia hay dirigentes del mismo partido que se están haciendo ellos mismos oposición. No hay dirigencia de la oposición, es una parte importante de la provincia, entonces están peleando entre ellos mismos. Pero Pacheco es un general del PRM, o sea, puede o sea, por su una tropa. voz autorizada. Sí, no, aquí nada más hay un solo general, el presidente Luis Abinader. Sí, si en una boleta, y eso está en todos los partidos, el diputado Maduro del distrito, Pacheco. Mira lo que tú haces, tú agarras a Leonel Fernández y hoy forma otra institución política, otro partido, se quedó la Fuerza del Pueblo, hace la Fuerza de la Sociedad y Leonel Fernández, que tiene 1 millón y pico de votos, o sea, sacó en las últimas elecciones, se va con ese mismo 1 millón y pico de votos. Eso mismo tú agarras al presidente Luis Abinader, se va hoy, hace otro partido. Al otro día tiene los mismos votos que tenía el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros somos un país presidencialista. Aquí lo que importa es el presidente. Bueno. Eso quedó demostrado cuando Leonel se fue del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién es la figura más imponente dentro del partido? Leonel Fernández. Ahí está Leonel, 1 millón y pico de votos. Y el Partido de la Liberación Dominicana con 400,000 y pico de votos, después de haber sacado un 62% en las elecciones del año 2016. Lo que importa es lo que diga el presidente y los líderes de los partidos. Los demás son demás. Pero, Greco, cuando yo veo esos pronunciamientos de Pacheco, ¿no es una muestra que internamente hay mucha fricción? Eso es una muestra de la fricción de Pacheco. ¿Tú crees que eso es una muestra de la fricción de Pacheco? Tú sabes que tú tienes que saber y yo no sé hasta qué punto, pero ustedes saben que esa fricción dentro del PRM, eso ocurre a nivel municipal, a nivel de distrito municipal, a nivel provincial. Hay una fricción entre ellos mismos. Eso afecta en nada el trabajo que vaya a hacer el presidente, porque Luis Abinader no va a dejar de gobernar un día
o va a dejar, o va a pasar una mala noche por un pronunciamiento que haya hecho Pacheco. Bueno, yo creo que El jefe es el que manda. se demostró que el jefe es el que manda porque Maín fue a un escritorio a la DGI, él es jefe de aduana, él es jefe De finanzas, sí, de entonces, Hacienda, él es el sí, ministro de y él Hacienda. fue y se sentó y autorizó ahí para que le abrieran una clave y una cosa. Fue a meter cabra para allá. Pues aquí nada más hay tres jefes. Aquí ¿Cuáles nada más hay son? tres ¿Cuáles son los jefes. tres jefes, Checo? Pero ahí están Greco. aquí hay tres jefes. Son Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, en el orden que la gente lo quiera poner. En el orden que la gente ¿Y lo quiera Hipólito poner. no le toca algo de eso? No, Hipólito es parte del Partido Revolucionario Moderno, pero es que no puede haber dos jefes en el mismo partido. Cuando hubo dos jefes en un mismo partido, se creó una resistencia y miren lo que ocurrió. Emerge el expresidente Leonel Fernández y baja el expresidente Danilo Medina. Simple y llanamente, dentro de cada partido, aquí hay un jefe, nosotros somos un país presidencialista. Cuando Danilo va a un sitio, la gente sale. Cuando va Leonel, la gente sale. Cuando va el presidente Luis Abinader, la gente sale. Los demás, que son ahora precandidatos, que no están en eso, Omar no está en eso, David Collado está haciendo su trabajo por su lado, porque todavía no estamos en el 2028. Aquí lo que mandan son los jefes. Los jefes. Mira, dicho sea de paso, Hipólito apoyó el reclamo de Pacheco, dijo que sí, que en cierto modo que sí, que hay que valorar el trabajo de los compañeritos. ¿Tú sabías que Pero dicen por ahí que las bases son para pisarlas. ¿Qué es verdad eso, Greco? Que las bases son para pisarlas. Mira, lo que pasa es que todo el mundo, mientras uno está bien, mientras uno esté bien en términos particulares, y eso pasa a nivel social, y eso tal vez uno generalmente no lo dice delante de la cámara, Sí, sí. pero la gente vela por sus propios intereses. Mientras algunos estaban arriba, habían otros que estaban abajo y llevaban 4 o 5 años sin haber podido conseguir empleo. A esos que estaban trabajando no le preocupaba, porque al final, a las 12 del día, lo único que me importa a mí o te importa a ti, que le importa a cada quien es que mi comida esté en mi mesa. Todos los días se mueren en el mundo 25,000 personas de hambre, 25,000 diarios, 17,000 niños, 5, 7,000 adultos. Y al final, cuando tú estás comiendo a las 12 del mediodía, eso no es lo que preocupa. Sí, sí. Tú sabes que Greco es un analista. Sí. Y tiene una bola de cutuca por ahí. Sí. Una bolita, Una bolita, la chiquita. bolita pequeña. Tenemos eso guardado todavía. Sí, ¿verdad que sí? Entonces Greco, yo entiendo que puede darnos algunas premoniciones, ¿verdad que sí? De cómo él ve el panorama según Greco. Mira, es midiéndolo, y eso es midiéndolo a mí me gusta medir en base a rechazo y aceptación. Yo sé que yo, de manera constante, le he dado su fuerte a Leonel Fernández, pero eso es debido a que Leonel Fernández es la oposición. O sea, yo no puedo estar atacando duro, Greco. yo no Duro, puedo Greco, atacar, a Leonel. no puedo atacar al Partido de la Liberación Dominicana en este momento, porque es un partido, es una leña verde mojada que no prende, está en el suelo, está bajito, y mientras está bajo, yo no siento que no es necesario todavía enfocarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo es el PRM y la Fuerza del Pueblo, el Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, que son los dos principales líderes de ese partido. Si por mí fuera los candidatos en el año 2028, por la Fuerza del Pueblo, debido a que tiene una tasa de rechazo muy baja, yo quisiera que sea el candidato Omar Fernández, y por el Partido Revolucionario Moderno que sea David Collado, porque yo creo que hay que enfocarse más en los candidatos que tengan menor tasa de rechazo, porque nosotros tuvimos una abstención en las elecciones pasadas de un 45%. Sí, correcto. Eso quiere decir que de cada 100 dominicanos hubo 45 que no fueron a votar. Y de esos 55 que sí fueron a votar, muchos lo hicieron, no necesariamente porque le gustaba o no le gustaba un partido, porque tiene un compromiso. Si tú eres PRMista y usted está trabajando, usted tiene que ir a votar por su Partido Revolucionario Moderno. Entonces el temor mío es, no le quita validez a un proceso electoral que el 60 o 70% de la gente decida no votar, porque es el 50 más 1 de los que votaron, que deciden en primera vuelta, sea segunda vuelta, y eso es otra cosa. Pero no creo que se vería bien en las elecciones del año 2028 que la abstención superara el 50%, porque eso pondría en cuestionamiento, a pesar de que yo no lo pondría, pero desde una óptica externa, eso pondría en cuestionamiento la validez de ese proceso, a pesar de que, como dije anteriormente, 50 más 1, no importa si nada más van a votar 10 gente y los otros 8 millones y pico se quedan, pero el hecho de que las elecciones del 2020 casi 45% de abstención. Uno dice, bueno, estábamos en medio de una situación de salud. Después, en el año 2024,
ocurre casi lo mismo, o sea, un 45% de abstención. El hecho de que en el 2028 se genera un cansancio a los 8 años, y eso lo dijo el Leonel Fernández en su momento, que ya después de un gobierno de 8 años, especialmente cuando es el mismo presidente, que después de una reelección, se genera un cansancio que es natural. Entonces yo siento que los rostros en el 2028 tienen que ser no solamente rostros nuevos, sino que tienen que ser rostros jóvenes y que no tengan mucha tasa de rechazo. Y Omar demostró en el Distrito Nacional, cuando se enfrentó al comunista de 5'5", de 5 pies y 5 pulgadas, cuando se enfrentó a Guillermito Moreno, quedó demostrado que la gente quiere juventud. Y mucha gente que no son ni de la fuerza del pueblo, mucha gente que estaban ahí medio neutro, especialmente el voto femenino. Con el voto femenino le fue muy bien a Omar. ¿Y por qué vamos a poner a inventar en el 28? Si no es David y Omar, lo demás, a mi entender, podría llevarnos a que la abstención supere probablemente hasta el 60%. Bueno, en el PRM dice Wellington que él tiene las bases, Carolina que es imbatible. Aunque hay una confusión en la candidatura de Carolina, porque a quien veo ahora en campaña es Hipólito. Hipólito puede reducir ese impacto de su hija, porque incluso tiene cierta tasa de rechazo, Hipólito. No, incluso que Hipólito cae bien. Veo a Hipólito, incluso con vehículos rotulados, llega a las provincias, visita. Greco, tú sabías un punto ahora que tú hablas de Hipólito, Greco, que David Collado es un buen candidato. Ese es mi criterio personal del PRM. Podría ser un buen candidato. Pero ¿qué pasa? Internamente entiendo que David Collado no tiene la valoración ni los puntos adecuados para pasar esa convención. Recuerda que es cerrado. Sí, pero al final es la gente que vota. ¿Pero sí, cuáles van a votar? Leonel Fernández, y lo voy a decir, Leonel Fernández tenía una tasa, y voy a volver a Leonel Fernández para que caigamos ahí otra vez. Leonel Fernández tenía una tasa de rechazo más alta que la de Abel Martínez. Sí. Y Abel Martínez sacó 800,000 y pico de votos menos que Leonel Fernández. Al final, cuando no hay diferencia dentro, puede haber diferencia dentro del partido, pero al final la gente es la que vota. Y luego de que se separaron el PLD y la Fuerza del Pueblo, la gente entendió que Leonel Fernández en ese momento era que tenía la razón. Entonces puede que haya diferencia dentro del PRD, siempre las ha habido, del PRM siempre las ha habido, vienen de ahí mismo, siempre las ha habido, pero eso no cambia la realidad de que en el 28 la gente que va a votar, como votó en el 24, como votó en el 20. Sí, pero tiene que pasar internamente primero. Es que la gente, es que aquí ningún partido, o sea, y tú te pones a mirar los padrones de los partidos, yo no creo que ningún partido supera un padrón de 1 millón. O sea, sí, ¿no? Es la gente que va a votar, y mucha de la gente que va a votar por David no tiene nada que ver con partido. Los que votaron por Omar no tenían nada que ver con partido. No, eso sí, claro, es correcto. Sí, pero a nivel interno, sabes que los procesos internos son cerrados. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Porque tú no tienes por qué decidir el candidato de un partido que no es el tuyo. Sí. Es una discusión interna. Supongamos que sí, que David tiene la mayoría, que tiene la mayoría de diputados, la mayoría de senadores, la mayoría de distritos municipales, la mayoría de alcaldes, y sea avasallante. Ahora, hay unos candidatos que dicen que ellos están mejor que David. No, pero tú pueden decir lo que quieran. Dentro, sí. En los 30 años del PLD, del 96 para acá, ha habido como 20 presidenciables. Y los únicos 2 presidentes que tuvo el PLD fueron Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo recuerdo los tiempos de José Tomás, los tiempos de Jaime David, y cada vez que se acercaba un proceso electoral aparecían 4 o 5 que desaparecieron, que sentían que no, porque eso fue que los enterraron vivos. Generalmente sí. eso era lo que hacía, y eso así es que se mantiene el liderazgo dentro de un partido, sí. Porque hay que entender que ahí las mediciones es lo que importa, y la valoración que tenga un posible candidato. A mi entender, Omar en la Fuerza del Pueblo y David Collado en el Partido Revolucionario Moderno, el que quiere puede inventar, y yo no voy a descalificar necesariamente a Leonel Fernández, pero dentro del Partido Revolucionario Moderno, la ventaja que está entre David Collado y quien queda en segundo lugar, probablemente más de 30 puntos, entonces no se puede inventar. Bueno, mandate lejos esa candidata. Bueno, 30% abajo. Yo no dije candidata, lo de candidata lo dije tú, porque Wellington siente que está ahí también. No, pero tú sabes que la tiraste más para abajo. La tiraste más para abajo de Wellington. No, es que, todos tienen las posibilidades, pero al final la gente es la que vota. Los pleitos dentro de los partidos tienen resultados, siempre han tenido resultados garrafales.
recuerden lo que conllevó al suicidio de Guzmán. En parte fue una situación de carácter personal, pero también diferencias diferencias que se crearon dentro del partido. Nosotros sabemos lo que pasó con Jorge Blanco, las elecciones del 86, la división que se hizo en el PRD. Nosotros sabemos un grupo de individuos que se les reveló a Hipólito Mejía en mira a las elecciones del año 2004. Sabemos lo que pasó con Miguel Vargas y el PRD y la división que hubo, que literalmente desapareció al Partido Revolucionario Dominicano. Las diferencias no se pueden hacer. Son históricas. Y menos, pero no deben ocurrir menos cuando tú estás en el poder. Porque el que está arriba de la mata no puede ser el que está tirando las piedras. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno no puede sentir que porque tú tienes 40 años en el partido, 50 años en el partido, te toca a ti. Al final es la gente que vota y en cada uno de los procesos electorales que ha participado, la diputación y la alcaldía, David Collado ha demostrado que le cae bien a la gente. Lo mismo que pasa con Omar. Omar es senador, no es por partido. No es porque solamente la fuerza del pueblo lo decidió, es porque una cantidad de gente que en algunos procesos ni se sumaba a votar dijeron, ahora yo voy a votar y voy a votar por Omar, y le dio una pela de calzón quitado a Guillermito Moreno. Con todo el respaldo que tenía Guillermo Moreno, aún así no arrancó. Guillermito. Que por cierto está desaparecido, no salió más. Hizo un pronunciamiento ahí sobre para que a Maduro, la soberanía de los países y la libertad de Maduro. Ya Greco dijo que es como comunista. Comunista. ¿Sabes lo más curioso de los comunistas? No solamente en la República Dominicana, que los comunistas de Latinoamérica, desde Cuba, Venezuela, la República Dominicana, que hay unos que tienen ese aire de comunista, es que todos son multimillonarios, porque quieren aplicar ese fascismo y ese comunismo para los pueblos, no necesariamente para ellos. Para su bolsillo. No es pobre ni Maduro, ni Diosdado Cabello, ni ninguno de sus descendientes. Lo mismo ocurre en Cuba. Toda la familia de los Castro, todos son multimillonarios. Y entonces aquí yo veo un grupo de individuos pronunciándose a favor del comunismo y están escribiendo o grabando desde un iPhone 16, 17 que cuesta 90, 100 mil pesos. El capitalismo es bueno y es el sistema más funcional que nosotros tenemos en el mundo en este momento. Lo demás no sirve. Bueno, Greco, mira, aunque en algún aspecto yo he estado muy de acuerdo con el presidente Donald Trump, ¿cómo tú ves esa influencia que él ha tenido en algunos países, Argentina, ahora se metió en Venezuela, y podría notarse que él tiene el interés bien marcado sobre influir en los procesos electorales en América? No. ¿Cómo tú ves eso? Porque la globalización se fuñó en medio de la pandemia. O sea, eso fue el mayor daño, aparte de las vidas que se perdieron, es que China estaba conectado con República Dominicana estaba conectado con la India. Entonces, esa globalización, el control era un control global que tenía Estados Unidos, que tenía Rusia y que tenía China. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora la cosa se está poniendo regional. Entonces a Estados Unidos le toca este lado y va a influir en los procesos que se dieron el año pasado y en los que se van a dar este año, los procesos electorales. Estados Unidos va a influir porque ahora el control va a ser regional. No es coincidencia que justo antes de los gringos coger para Venezuela, tuvieron una reunión con Putin. Reunión con Putin, tuvieron una reunión con China. Yo no sé lo que fue que hablaron, ni ustedes lo saben, pero yo podría tener una idea que no me gusta mucho especular, es que Estados Unidos le dijo a Putin, estate tranquilo, resuelve lo que tú tienes que resolver con Ucrania. China está buscando control de Hong Kong y de Taiwán, y Estados Unidos controla este lado, porque no podemos tener a China buscando petróleo de Venezuela, estando Venezuela más cerca de Estados Unidos que lo que está de China. Y ahora mismo, más que el petróleo, es los minerales. Yo sé que aquí en otro programa vamos a profundizar un poco más sobre eso, sobre la situación de las tierras raras, que la gente cree que es específicamente detrás del petróleo. Y ahora están llorando que los gringos se van a llevar el petróleo, los chinos se lo estaban llevando y se lo estaban llevando los rusos. Al final la gente lo que quiere es comer. Porque ¿de qué sirve el petróleo si tú tienes alrededor de 12, 13 millones de venezolanos corriendo por todo el planeta
y la gente pasando hambre, una inflación que ya se dejó de medir porque es una inflación que se salió totalmente de control, médicos ganando sueldo por el suelo. Nosotros nos quejamos de que la canasta básica familiar de nosotros está en 45 y el salario promedio es menos de 25, pero por ahí no se habla ni de canasta básica familiar, ya no se habla de inflación, ya no se habla de salario porque la gente se lo está llevando. Los gringos que controlen todo lo que tengan que controlar. Cada vez que se metieron aquí, en el 16 y en el 1965, eran por razones justificadas. Y es lo mismo que están haciendo por ahí. Todos los regímenes que han salido de Latinoamérica, o sea, que han sido eliminados, es con intervención de los americanos. Sí, por ejemplo, Noriega en Panamá. Todos. No hay un solo régimen que haya colapsado en Latinoamérica. No hay un solo que no haya tenido la intervención de Estados Unidos. Si tú te vas para el continente africano, es lo mismo. Lo que pasa que como el control ahora es regional, es más notable. Putin va a resolver por allá, China por su lado, y ahora en esos conflictos que puedan emerger, que puedan salir entre China, Hong Kong y Taiwán, Estados Unidos no se va a mover. Ahora, es verdad que si se trata de novela, los venezolanos son duros. Armaron una novela de gobierno de una vez. Sí, todo eso, para que la gente se calme, para no crear esa resistencia vi que tiene una inmediatamente. reunión esta semana, creo que el día 15, con Corina Machado, tiene Trump. Yo creo que Delcy estará por un tiempo ahí, pero después Trump va a organizar bien su estructura. Sí, porque los cambios no pueden ser en una sociedad tan radicalizada, o sea, para un lado y para el otro, como está Venezuela. Tú no puedes ejercer unos cambios tan radicales. Eso se va a ir eliminando de manera gradual. Aquí a Trujillo le dejaron a Balaguer un tiempo. Lo eliminaron y el cambio que fue ejecutándose fue de manera gradual. Y cuando tuvimos un cambio más significativo fue en la entrada del gobierno de Leonel Fernández, que la democracia, todo se puso más claro a partir de ahí. Tuvimos un cambio significativo en el 63 con la llegada de Juan Bosch, pero lo derrocaron. Sí, bueno, porque 7 meses. Y yo siento que fue lo correcto, Tú sabías que yo también coincido contigo en eso. No, íbamos a estar como Cuba. Sí, yo coincido en ese tiempo. Porque a veces nosotros vemos ahora. ¡Profesor! Ahora nosotros vemos un planteamiento y Sí. que no, que tal cosa. Pero esa era la línea que llevaba. Y yo lo que quiero es, cuando yo quiera, montarme en un avión y pasearme por la Quinta Avenida o coger para España y caminar por Sevilla. El comunismo no te permite eso. Nosotros podemos hacer crítica del capitalismo porque a veces nosotros sentimos que los empresarios tienen demasiado control o están atropellando demasiado a los empleadores. Pero de los dos sistemas, el único que funciona de manera eficiente y que te ofrece oportunidades es el capitalismo. Y la gente se pone a hablar, no, que China es comunista. China no es comunista. China es un país, literalmente es un régimen, pero el sistema económico que funciona es capitalista. Porque con quien ellos se sientan a hablar de negocio es con Estados Unidos, que es capitalista. Con quien ellos se sientan a hablar es con la India, que tiene también un sistema capitalista. A pesar de que Rusia tiene un sistema que se puede ver dictatorial, también es capitalismo. El comunismo no funciona en Cuba, no funciona en Argentina, no funcionó en Venezuela. Venezuela nos llevaba a nosotros demasiado. Argentina en un momento llegó a estar entre las economías más importantes del planeta a principios del siglo XIX, a final del siglo XIX. Vino el comunismo y fuñó toda la vaina. Entonces el capitalismo funciona. Nosotros estamos bien en este país. Greco, ¿y tú no entiendes ahora que se están dando esas intervenciones que Cuba puede pasar por un proceso parecido más adelante? Cuba lo que se va a tener que adaptar, porque Cuba no tiene nada. Sí. Ahí lo que hay es Cuba. Está acorralado totalmente. No, y es que ahí lo que hay es caña y tabaco. Y el tabaco era atractivo cuando exportarlo o cuando el consumo de tabaco cubano estaba prohibido. Después que se le fueron abriendo los intercambios, ya no tiene ese llamativo. Entonces, ¿qué es lo que hay en Cuba? Ya nosotros superamos por mucho. Sí, entonces no hay recursos naturales como lo tenemos nosotros, como lo tiene Venezuela o como lo tiene México, ni siquiera como lo tiene Argentina. Entonces, en Cuba no hay nada. Al final ellos se van a tener que adaptar. Cuba llegó la revolución y el año que llegó la revolución, hace ya como 70 y pico de años, sí. Ahí se quedó Cuba. No ha avanzado más de ahí. En un momento Cuba era una economía más importante que la economía de la República Dominicana. El que quiera saber qué significaba Cuba y hace justamente eso, 60 años, 60, porque fue en el 60, en el 80 salieron los rusos y desde el 60 en Cuba no se pegó un blog y hay que ver esa ciudad de Cuba, hay que ver el país de Cuba. Cómo eso está, las edificaciones, las construcciones modernas. Pero eso se fue a la... Todo el que dice viva la revolución está viviendo en un país capitalista. Todo el que dice viva la revolución
está viviendo aquí. Viva la revolución está viviendo en Estados Unidos. Hay muchos estadounidenses que están protestando el secuestro que le hicieron a Nicolás Maduro. Pero los venezolanos no dicen eso, ¿verdad? No, pero es desde un país capitalista que estamos gritando. Guillermo Moreno está gritando desde un país capitalista. Él puede ir a tirar esos gritos a Cuba, puede tirar esos gritos a Venezuela, pero desde la comodidad de un sistema económico como el que tenemos aquí nosotros, que no es perfecto, pero es uno de los mejores de la región, es muy fácil gritar a favor del comunismo y de la revolución. Es un tema realmente. Greco, ¿tú sabías que nosotros estamos siendo como un de atrás para adelante, como dicen por ahí, estamos siendo un arroz con mango? Dentro de los cambios que hablamos ahorita, hay cambios como que no han sido bien aceptados. Por ejemplo, la salida de Yayo San Lobatón de aduana, que fue una gestión excelente. Entonces entra Nelson Arroyo. ¿Cómo tú evalúas esa parte? No, es que al final, ¿cuánto tenía Yayo? 5 años ya ahí. El que le tocaba irse. Sí, pero el punto es que Nelson Arroyo, según dicen con un posible escándalo. Un posible escándalo, pero que no es una persona muy capaz para ese tipo de puestos. Lo que pasa es que yo podría hacer un juicio de valor sobre eso, pero si yo no tengo experiencia, tú en un mes tú me haces la pregunta, en 2 meses, vengo otra vez y te podía contestar, pero yo te estoy diciendo, Yayo no se fue por bajo rendimiento, no era porque aduana le estaba yendo. Es que te digo que tuvo un buen manejo. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que quien entra ahora va a tener que hacer el trabajo doble que el que hizo Yayo para que se pueda notar. Tú sabes que yo no entendí eso. Incluso ayer, Juan Ariel escribió otro artículo diciendo las debilidades del seguro Banreserva. Hay un sinnúmero de detalles que se pagaron por concepto de beneficios, muchos millones más que toda la aseguradora junta. Y un sinnúmero de información que tú dices, coño, pero ¿cómo tú, un tipo que tiene un tema, podría ser que no, tú me lo vas a mandar para aduana, una institución tan frágil, una institución tan delicada? La más frágil y la más delicada, probablemente, de las instituciones, aparte del Ministerio de Salud. Bueno. Aparte del Ministerio de Salud. Pero al final, como te dije, que quien manda es el jefe. El presidente ha demostrado hasta ahora que su compromiso es con él no dañar su legado. Si aparece uno cometiendo cualquier acto de maña, le va a pasar como le ha pasado a los demás. Tal vez nosotros queremos, o tal vez el pueblo quiere, que las consecuencias sean aún más severas, pero se está haciendo más de lo que anteriormente se hacía. Por lo menos que haya consecuencias. El que llega ahí, si llega a aduana y comete actos de indelicadeza, por no decir otra cosa, entonces que el presidente a partir de ahí también resuelva. Pero yo creo que a veces esos cambios no dejan de ser temas importantes. Pero tú le sales a preguntar al ciudadano común. Y a la gente le da eso igual. ¿Tú sabes a quién le preocupa eso? A uno que está en los medios. O le preocupa a los empleados que están ahí. Porque todo el mundo llega con su equipo y es lo normal. Sí, claro. Si viene una administración nueva mañana para este programa y el administrador voy a ser yo voy a venir con mi equipo. Claro. Es lo normal. Tú trabajas con la gente que son cercanas a ti. Ahora lo que a la gente le preocupa está oyendo. No, para que sepan. Está oyendo. Todo el mundo viene con su equipo. Ahora lo que la gente, ¿qué preocupa? Que el salario promedio, que yo no creo en nada de esa vaina. El salario promedio. Yo no digo que los números no sean reales, pero el salario promedio no es un reflejo de lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, que tenemos un salario promedio de 25,000 pesos, 21 a 25,000 pesos, pero tenemos una canasta básica, una canasta familiar que se ubica en este momento en los 45,000 pesos. Eso a la gente le preocupa, que el dinero no está rindiendo. Y no es necesariamente que el costo de los productos, porque antes las cosas eran más baratas. O sea, estoy hablando de los 90, temprano de los 90, claro. Y había más carencia. No es el precio de los productos. El problema es cuando la gente no tiene con qué comprarlo. Entonces, eso preocupa. Esos cambios de algunos funcionarios, de algunos directores, son temas importantes para los que nos manejamos en el medio y a los que van a perder o a conseguir su empleo. Pero al resto de la sociedad, lo que le está preocupando ahora mismo es el alto costo de la vida. La suerte que los muchachos, por lo menos, todo el que está en la escuela, por lo menos tiene esas 3 calientes que son garantizadas, sea muy buena o sea muy mala, porque las escuelas nada más sirven para eso. En la República Dominicana solo sirve para eso. Ese es otro tema importante, el tema de la salud. Educación, la comida, ¿verdad? Aquí no hay educación. Aquí
todo la ADP, que es hay un buen ministro ahí en educación. ¿Cómo tú lo ves? No, todos los ministros, la mayoría de los ministros que han pasado por educación son funcionales. O sea, hacen su trabajo. El problema es que tú tienes, el que es ministro de educación tiene que estar luchando con el sindicato de la ADP, tiene que estar luchando contra los maestros y tiene que estar haciendo una lucha constante de tratar de mejorar el programa de educación en la República Dominicana. Y aquí se entendió que la educación, las escuelas no sirven. Y tú te vas, los dirigentes de la ADP, la cúpula de la ADP, ninguno de sus muchachos van a estar en escuela pública, porque ellos entienden que las escuelas públicas no funcionan. Es un criadero de muchachos que se le agregó comida, que una obra magnífica, un cuido. Eso es un cuido. Sí, porque tú te pones, mira, el 17%, solamente el 17% de los niños de tercer grado entiende lo que lee. El 62% de los niños de 10 años en la República Dominicana no saben leer ni comprenden un texto. O sea, el 62%. Imagina, tú eres doctor y se te muere el 62% de los pacientes. Tú no vas a decir que el sistema de salud sirve. El sistema de educación lamentablemente no sirve en la República. Somos 148, somos 146 de 148 en cuanto a la medición con todos los países del mundo que metieron en esa medición. Entonces, nosotros no tenemos escuela, no tenemos educación. Son criaderos de muchachos y yo siento que funcionan si es para la comida, más nada. Con tan buen presupuesto, ¿eh? Mucho presupuesto, pero Leonel lo dijo una vez y yo me pronuncié en contra. No me gustó el pronunciamiento, porque yo no estoy en contra del 4%. Lo que pasa es que de la manera que se maneja aquí, no va a mejorar la educación. No es un problema de dinero. Es que es mucho dinero y no hayan dónde colocarlo. Por eso todos los meses, todos los años, hay un programa nuevo. No hay país. Cuando no es él trae, el otro. Porque es que ese dinero no hay dónde colocarlo. No hay dónde colocarlo. Comida, mejorar. A tu amigo Tony Peña también. Ey, no, pero este país es enemigo de los hijos de Peña, señores. Los hijos de Peña están toditos fuera. Sí, pero tenía 5 años, ¿verdad, Greco? No, pero que no importa, porque el líder de ese partido. ¿A quién pusieron ahí ahora? Pregúntale si no importa que tuvo 5 años. O los que van a entrar con su empleito. Ahí la gente lo que está. Mira, los intereses son particulares. A mí nada más me importan tu comida, ¿verdad? Mis intereses. No, pero mira, los hijos de Peña, Abril Peña, Tony Peña y la otra muchacha, Peñaguaba no, porque tiene su partido. Pero están desahuciados. Ahí está otra que tuvo un problema con Guido, que Guido no quiso como nombrarla. O sea que los hijos de Peña en ese partido no significan nada. No se van a morir de hambre. En Neiva tú tienes un tipo que maneja una carretilla a las 5 de la mañana recogiendo basura y está cobrando 2.700 pesos. Y tú tienes una doña que se levanta media hora antes que el carretillero a las 5 de la mañana, está barriendo y se gana 2.600, 2.700 pesos. Esa gente esa gente le preocupan a uno. Los que salieron ahora salen bien y los que van a llegar se van a poner bien. Lo que debe preocuparle a uno y lo que le preocupa más al presidente, lo único que yo creo es en lo que yo veo. Cuando el presidente cuando era Danilo, daba un título de propiedad. Cuando Leonel Fernández hacía un túnel o hacía un metro. Cuando el presidente Luis Abinader entrega una obra o hicieron la circunvalación del sur, está entregando título de propiedad. En eso es lo que yo creo. En lo demás, para mí, se pueden cambiar todas las veces que el presidente quiere. Es el jefe. ¿Crees? Bueno. ¿Tú estás en contra de los jefes de los partidos? No. Yo no intervengo en las decisiones de otros partidos. Ahora, yo me fijo y yo digo, coño, los hijos del líder no están... No están comiendo. No están comiendo. Aquí hay tres líderes. Aquí hay tres líderes. En ese partido, en ese partido no hay una gente que tenga más protocolo que Tony Peña. Pues lo comieron porque la copa la agarró así. La copa de vino del anuncio que le hizo. Sí. Pero Tony Peña es un hombre fino, siempre ha vivido acaudalado. Yo sé por qué que tú quieres a Tony Peña. ¿Por qué? Dile, ¿por qué? Porque tú estás buscando donde da. No. Lo que estamos haciendo, y no es necesariamente que Tony Peña no era bueno, lo que pasa es que son 5 años. Sí. Ya está bueno. Ahí hay PRMistas que duraron 16 años abajo siendo PRD. Duraron desde el 2004 hasta el 2020 abajo. Y llegó su gobierno y todavía no habían conseguido un nombramiento. Todos esos cambios vienen con empleos nuevos. Y los que estaban o se van o los ponen en otras instituciones. Simple y llanamente eso es oportunidad. A mí me preocupan las conserjes, que las ponen a trabajar 11 horas, las tienen de esclava, trabajando 11 horas, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y están ganando 10.200 pesos, porque de los 12.000 que ganan,
le hacen un descuento. Esa gente preocupa. Tony va a estar bien. Llamado a Miguel Decán ahí, que le aumente a la conserje de las escuelas. Tengo 20 años hablando de eso. Y el presidente, yo hice el pronunciamiento y como hice tantas preguntas al mismo tiempo, parece que la de los conserjes se fue, pero el tema de las conserjes en la República Dominicana, yo hice un video que circuló, cientos de miles de personas lo vieron, y por eso que yo digo, cuando hablan de salario promedio, que salario promedio 25,000, que alguien habló el día de hoy en el periódico, no leí el artículo completo, que dice de que Producto Interno Bruto per cápita, todo eso es una tontería, porque eso no importa. Lo único que importa es si yo estoy comiendo o no estoy comiendo. Y en la región sur de la República Dominicana fue una región que apoyó mucho al Partido Revolucionario Moderno, pero seguimos con mucha deficiencia en nivel económico. No voy a hablar ni de educación, porque a mí no me preocupa el tema de la educación ahora, porque las barrigas cuando están vacías no sirven para estudiar. Greco, una pregunta. ¿Cómo funciona el tema de la semanal? ¿Es cierto que esas preguntas a veces se logran filtrar? Ustedes nada más tienen que ver el tipo se evalúan. Nada más tienen que ver el tipo de pregunta que yo hago. Sí, no. Pero ¿cómo funciona? No, eso, pero el Listín Diario y los representantes del Listín Diario, que ese es el periódico de los haitianos, y el Diario Libre, que es el periódico de los haitianos, atacan de manera constante al presidente en la semanal. Yo hago preguntas que no necesariamente atacando al presidente, pero que resultan incómodas si tú eres un PRMista que está fanatizado, que no le gusta que se hablen de las problemáticas que todavía existen. Pero ahí tú vas y tú preguntas lo que te dé la gana. Ahí debo reconocer que sí, que tú has hecho preguntas realmente importantes, Sí, pero lo demás son los almohadazos de Abinader. Eso es almohada que le tiran. No, por ahí si tú vas, por ejemplo, a los periódicos, nosotros sabemos cuáles son los medios que son... De que ahí no puede entrar todo el mundo. Los medios que son pro haitianos, Diario Libre, que yo sé que la palabra haitiano en YouTube la van a tener que poner ustedes el cosita ese. El Diario Libre, el Listín Diario, que son periódicos pro haitianos, constantemente van a atacar al presidente Luis Abinader y al gobierno en la semanal, y aún así se le permite, porque es libertad de prensa, que vayan y pregunten. Greco, aterrizando ya, casi finalizando este programa. Tú sabes que Greco tiene muchos temas. Sí. Y es un tipo que maneja mucha información y es importante. Yo creo que Greco debe dar un calorcito, venir frecuentemente por aquí para que analicemos ciertos temas, que tú eres una voz muy autorizada con ese punto. Greco, coméntame cuál es tu valoración de la política provincial y local de la provincia de Bauruco. O sea, ¿cómo se están dando esos problemas? Te voy a decirte, mire, yo siempre lo he dicho. No tengo compromiso con autoridades locales en la provincia de Bauruco. A mí me preocupa más la necesidad que atraviesa esa provincia. Yo he estado hablando desde hace muchísimos años. La gente dice, no, pero que ahora que siempre, desde que estaba el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, siempre han pronunciado que lo que nosotros tenemos en la provincia de Bauruco, específicamente, no es un problema de partido. Nosotros tenemos un problema de carácter político. No importa quién sea el alcalde, no importa quién sea el diputado, no importa quién sea el senador o la senadora, nosotros tenemos una problemática que allá nadie se está enfocando en lo que realmente nos afecta. A veces la gente se queja de que si una fiesta, que si nos van a llevar un artista, y todavía en Neiva, que es la capital de la provincia, todavía en Neiva hay gente que no tiene agua porque el tubo que está por la calle no llega hasta su casa. Entonces yo siento que esos son problemas reales. ¿Cómo es posible que nosotros, y no tenemos voz, no hay voz? ¿Cómo es posible que nosotros en el 1993, una medición que se hizo, y en el año 2025 estábamos todavía posicionados a nivel de pobreza de la misma forma que estábamos hace más de 30 años? Entonces nosotros no tenemos un problema de partido, porque el PLD controlaba la provincia antes de ahí, y ahora la controla el Partido Revolucionario Moderno. Y si ustedes se fijan, las quejas vienen siendo las mismas. Allá para tapar un hoyo, para que tú veas la tontería. Yo hice un llamado al presidente en la semanal de la situación que estaba ocurriendo con hay un tramo entre el municipio. Socavón, el famoso socavón. Entre el municipio de Villajaragua y el distrito municipal de La Clavellina. Yo hice un llamado y después le expresé al presidente. El presidente parece que se comunicó con el ministro de Obras Públicas. Luego fue una comisión de la provincia de Bauruco al Ministerio de Obras Públicas. Y no me avisaron, no me invitaron, porque sentían que tal vez yo lo estaba haciendo por sonido. ¿Sabe por qué yo estoy haciendo lo que estaba haciendo? Porque yo voy a un balneario cada vez que voy
a la provincia de Bauruco, me dirijo a Los Ríos, me dirijo a La Descubierta, al distrito Pero hay una municipal. diputada que transita por ahí. Y yo paso por ahí cada vez que voy. Yo fui, no solamente por el problema de la provincia, por el problema mío. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con las autoridades en la provincia de Bauruco es que parece que se le olvida que ellos pertenecen todos al mismo partido y están haciendo un bendito grupismo. El PRM, en términos de cargos electos, no tiene oposición en la provincia de Bauruco porque ellos son 14 alcaldes en distrito municipal y a nivel municipal. Y tenemos las 2 diputaciones y tenemos la senaduría. ¿Y por qué que hay pleito? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué no se trabaja en conjunto? Si los problemas de Bauruco, y ya está bueno de decir, bueno, pero que los anteriores, que ese problema tiene 20 años ahí, no me hable, que ahora el Partido Revolucionario Moderno en la provincia tiene control. Entonces, no hay queja. No hay queja. No hay queja de ellos, pero hay queja de la gente. Se ha dado cuenta que el problema no es de partido, que es un problema de que los políticos de la provincia de Bauruco, en su mayoría, para no generalizar, en su mayoría no son funcionales. No se puede justificar nada ahí, no hay chance de justificación. No, porque no. tú lo tienes todo. Sí, es así. Y no tan solo el partido, sino el gobierno. Están en el gobierno. Están en el gobierno. ¿Sabes? Porque tú estás en el son todo el mismo partido. Y eso es un buen punto. Son todo el mismo partido. Y el partido que tiene está en el gobierno. Sí. Y no solamente que son los primeros 4 años. O sea, ganaron un proceso de reelección. Siguen con el control en la provincia y siguen las diferencias. Entonces hay problemas. ¿Cómo se va a enterar el presidente Luis Abinader de una vaina que está ocurriendo en el Salado de Neiva o que está ocurriendo en el distrito municipal de Las Clavellinas? Para eso que están las autoridades locales, para informar de la problemática. Cuando uno lo informa se ponen guapos, pero a mí me da igual. Bueno, van a hacer el ayuntamiento de Las Clavellinas, Greco. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la van a inaugurar, la van a entregar el 17 de este mes. O sea, que viene siendo el sábado. Sí. Me imagino que estará por allá, ¿eh? Sí, toca. Y tú también como... No, porque tú tienes que ir para asegurarte De lo que va a que plantear. entreguen la cosa al 100%. Claro. Así será. Bueno, Greco, despide el programa, invita a la gente a ver conversando el podcast. Sí, bueno, que sigan. Mira, este programa yo lo sigo desde hace rato. Lo que pasa es que yo, para salir de mi casa, yo soy demasiado doméstico. Pero... Conversando el podcast, yo los invito a ustedes que sigan, que se suscriban y yo voy a estar aquí en más de una ocasión. Ya yo me di cuenta que venía hacia acá, no es tan complicado, no importa la hora y voy a participar otra vez con el compromiso de que yo me lleve a Yoserán a que haga unos comentarios junto conmigo y ahí sí le voy a dar duro. Hasta un próximo Conversando el podcast, señores.